a todos. Por ejemplo, si yo no encuentro el sitio primario claramente, solamente encuentro unas metástasis ganglionares del cuello, puedo pedir el PET-CT para poder establecer de dónde vino esa metástasis al cuello. También para evaluar la respuesta a los tratamientos que uno está dando, sirve muy bien, pero en general nos vamos a apoyar con la tomografía, que es lo que tenemos más a mano. El estadiaje de cabeza y cuello es relativamente sencillo en general, porque dependerá del tamaño. Si es menor de 2 centímetros, sin ganglios, es una etapa uno. Si es un T2, entonces es una etapa 2, que es un tumor entre 2 a 4 centímetros. Si es 3, que es una etapa 3, sería un tumor de 4 centímetros hacia arriba. Y la etapa 4 es el tumor que ya invade estructuras que están alrededor, como la mandíbula, la piel, la oreja o el nervio facial. Y además puede tener adenopatías ipsilaterales menores de 6 centímetros. Pero cuando ya tiene una adenopatía mayor a 6 centímetros, en automático es una etapa 4. Y esto es lo que les decía, la supervivencia del pronóstico. ¿Quién es el peor de todos a 5 años? Básicamente, el 21% de supervivencia, la hipofaringe. ¿Y cuál es el mejorcito de todos a 5 años? Pues podemos ver ahí que la nasofaringe es probablemente el tumor que tiene el mejor pronóstico, al igual que la subglotis. Ahora vamos a ver cada una de estos subsitios. La cavidad oral es el sitio anatómico más frecuentemente afectado. 2/3 de los pacientes serán hombres, mayor incidencia en el Pacífico Asiático y Asia Central. El principal factor de riesgo es el tabaquismo, pero también puede haber BPH, inmunosupresión. La etapa de la enfermedad y la afección ganglionar son sus principales factores pronósticos. El borde lateral de la lengua y piso de la boca son los sitios más afectados por este cáncer. El cáncer en la esofaringe es un tumor de epitelio mucoso con diferenciación escamosa. Sus principales factores de riesgo son los virales o gripales, los ambientales, como la exposición a fomites y la predisposición genética. La localización predominantemente suroeste asiático como Hong Kong, el Mediterráneo, el norte de África, Groenlandia y Alaska. Los factores pronósticos son la etapa y la presencia o no de EGFR positivo o receptor de factor de crecimiento epidérmico, lo que le confiere un peor pronóstico si está mutado. Bien, la orofaringe es un tumor predominantemente escamoso. Infección por VPH está muy íntimamente relacionado a este cáncer, presente entre los 20 a 60 kilos de los escamosos perdón, 20 a 60% de los escamosos de orofaringe. Relación hombre-mujer, como pueden ver, es más frecuente en varones, pero por una relación altísima, 4 veces más en hombres que en mujeres. 60% fueron fumadores, puede tener PDL1 positivo y el 62% ocurre en la amígdala, que era lo que les mencionaba ya previamente. La laringe es el 3,5% de los tumores malignos diagnosticados. Su etiología viene sobre todo por el tabaquismo, etilismo, BPH y exposición laboral. El estadio de TNM es la base, el TNM es la base para escoger el tratamiento. La histología es principalmente escamosa, es más frecuente en hombres, pero de 50 a 70 años, y el 60% ocurre en la glotis o cuerdas vocales verdaderas que en la subglotis o supraglotis. El tratamiento estándar para poder curar un cáncer de orofaringe temprano, ya sea P16 positivo o negativo, es la cirugía. Pero si el paciente no puede operarse, se le puede hacer radioterapia con quimioterapia para reducir el tumor y curarlo. Y en el caso de que sea localmente avanzado, es decir, que tenga enfermedad ganglionar o enfermedad ganglionar o una enfermedad bulky, es decir, una enfermedad muy voluminosa de más de 6 centímetros en el sitio primario, entonces ya este paciente se debe tratar no con cirugía, sino con quimio, radiación definitiva. En el caso de la hipofaringe va a depender de la etapa, pero básicamente, como es un tumor que debuta muy tardíamente, casi todo se va a manejar con quimio radioterapia. Cavidad oral lo mismo, si es muy temprano se opera, si no es temprano entonces quimio, radioterapia definitiva. Y en laringe
se puede hacer un procedimiento que se llama inducción si el tumor es muy voluminoso y luego la quimiorradio, o puedes empezar haciendo quimiorradiación. En laringe no vamos a correr a operar en primera instancia porque no queremos quitarle la laringe al paciente y que quede hablando por medio de señas o algo por el estilo. Entonces, este es un tipo de modelo tumoral, al igual que el cáncer del canal anal, en donde vamos a tratar de hacer un manejo conservador, en donde la quimiorradio va a ser el tratamiento curativo, mientras que el resto, sí, entonces se va a manejar ya de manera más agresiva, pero estos dos tumores, tanto canal anal como laringe, deben ser un poquito más conservadores con quimioterapia definitiva para poder evitar llegar a hacer tratamientos que sean muy cruentos. Entonces, en una etapa uno 2 y 3 la cirugía con preservación de órganos y su funcionalidad y sobre todo logrando una cirugía R0 sin residual macro ni microscópico. Y la radioquimioterapia concomitante es una técnica que permite adecuada preservación del órgano y funcionalidad, y los efectos a largo plazo pueden ser boca seca, radiodermitis, fibrosis, difonía y caries. En la etapa 4 es multimodal, casi siempre en cavidad oral, siempre que se puede ofrecer la cirugía como opción inicial se ofrece, si no, pues pasa a tratamientos sistémicos paliativos. En el caso de laringe y hipofaringe se puede dar quimioterapia primero y luego quimiorradio, y en el caso de nasofaringe, quimiorradio definitiva. Entonces, tratamiento de enfermedad recurrente o metastásica, quimio paliativa como primera opción. Actualmente el tratamiento de primera línea es el esquema de cisplatino, carboplatino, 5-fluoracilo pembro. Igual no me voy a detener mucho aquí, en las siguientes diapositivas lo vamos a ver. Pembro combinado con quimioterapia pasó a ser la primera línea, ya que la primera línea estándar era el esquema Extreme, que incluye cetuximab, carboplatino y cisplatino con 5-fluoracilo, o sea, bastante tóxico. Y luego de 6 ciclos de esta combinación de drogas, se quedaba el paciente en mantenimiento con cetuximab a 250 miligramos por metro cuadrado hasta progresión de la enfermedad. Em, Así que eso es importante y aquí vemos lo que logró, ¿no? A 2 años, la tasa de supervivencia es de un 29%, bien baja, pero como les decía, este es un tumor donde más del 50% se va a morir en ese primer año de diagnóstico, pues un tumor de evolución agresiva, pero que poco a poco vamos tratando de mejorar las estrategias de tratamiento. Hace un tiempo atrás no teníamos ni siquiera inmunoterapia para ponerle, ahora ya sí. Y aquí vemos entonces un poquito el resumen del tratamiento cuando el cáncer de cabeza y cuello es metastásico. La primera línea es depender del biomarcador. En este caso se utilizaría como alteración molecular el PDL1 en valores mayores o iguales a 1. eh, Ahí se va a preferir solo pembro solito, quiere decir que es un tumor muy sensible a la inmunoterapia y por tanto no usaremos quimio. Pero si el paciente tiene un PDL1 a, mayor a 1 o igual a 1, entonces como enfermedad sintomática se le daría pembrolizumab con quimioterapia. En el caso de que sea PL1 negativo, tenga contraindicación para la inmunoterapia, el esquema Extreme todavía queda como una opción. Ese esquema que vimos que es cetuximab, platino, fluoracilo. En segunda línea tenemos entonces todavía el esquema de cetuximab, paclitaxel o docetaxel, metotrexate. Y en segunda línea también algunos ensayos clínicos estamos viendo el uso de nivolumab, de afatinib, eh, tifari- tifarnib, tipifarnib, que es un anti-HRAS, o el cabozantinib, que es un anti-MET. Entonces, eso es lo que hace importante también. eh, Importante las decisiones que se tomen en cuanto a hacer las pruebas de alteración molecular y en cuanto a la escogencia del tratamiento basado en cuál es el tratamiento que mejor se adapta a este tipo de paciente. Muy bien.